Hola, hola. Es hora de Perf Bites. ¿Qué carajos es Perf Bites? ¡Te vale 50 pesos! ¡Te vale 50 pesos! ¿Me da 20 tacos con todo? Bienvenidos al podcast de Perf Bites en español. Hola amigos, bienvenidos a este otro episodio donde hemos estado sin parar, un show tras otro, aprovechando que estamos aquí con muchas figuras imponentes del performance. Y acá nos encontramos con nuestro amigo Matías Reina, quien, bueno, super figura. Le voy a dar oportunidad de presentarse y dar una breve introducción. Gracias, Leandro. Bueno, mi nombre es Matías Reina. Empecé en performance con Federico Toledo hace muchos años y fundamos Abstracta hace muchos años. Hoy soy el CEO de Abstracta y bueno, vengo de la carrera de Ingeniería en Computación, así que un poco en el área de performance hace un tiempo, hoy en día un poco más alejado de la parte técnica, de ejecutar proyectos, pero siempre muy al tanto de los proyectos en Abstracta. Interesante. Mucho gusto. También acabo de conocerlo en persona después de que, pues bueno, un poco legendario a mi perspectiva, Matías, fundador de Abstracta, colaborador con Federico, que también ya hemos tenido oportunidad de hablar con él muchas veces. Y bueno, me brinca luego la curiosidad. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Cómo fueron los principios de Abstracta? ¿De dónde salió la idea? Creo que se fueron de lleno a performance, si mal no recuerdo. No, A ver, ¿cómo fue? Te cuento. Bueno, con Federico trabajábamos en una empresa de testing local, haciendo pruebas de performance justamente, y hacíamos muchas pruebas en sistemas desarrollados con una plataforma de low code que se llama Genexus. Es una plataforma que nació aquí en Uruguay, y era una plataforma que generaba código en Ruby, en C# y en Java, y el código que generaba era bastante complicado y el tráfico HTTP era muy complicado. La autenticación, el manejo de, ¿cómo es? De los posts eran posts muy grandes, gigantes. Me acuerdo que tuvimos que modificar el OpenSTA, que era la herramienta que utilizábamos, que tenía un límite de 64K para el tamaño de los body. Entonces tuvimos que recompilarla, conseguir una versión vieja de Windows en la cual compilaba eso, porque no era sencillo armar el ambiente, cambiar ese parámetro, pasamos a 256, y ahí podíamos hacer pruebas de sistema Genexus. Y ahí en nuestro trabajo, saliendo de proyectos, aplicaciones bancarias, aplicaciones que nos llevaban muchísimo trabajo y nos frustraba mucho, que por ahí no podíamos dar el valor que los clientes necesitaban porque cambiaban una cosita pequeña en el generador y nos cambiaban todos los scripts y nosotros demorábamos a lo mejor 2 semanas para volver a automatizar y volver a ejecutar una prueba. Dijimos, tenemos que hacer un producto que haga esto más sencillo. Y ahí fue que nació Abstracta, en realidad, saliendo de un cliente. En realidad, en ese momento con Simón, Federico y yo, 3 compañeros de facultad y 3 compañeros de trabajo, diseñando ese producto, empezando a hacer un grafo y cómo representar determinadas cosas. Y al final ese primer producto, que es GXTest, terminó siendo un producto para testing funcional, también low code, pensando en ese momento era 2007, 2008, pensando en que una persona sin programar puede hacer testing. Y bueno, ese fue un poco el kickoff de Abstracta. Wow. Justo te iba a preguntar más o menos en qué año estábamos hablando. Yo tuve algo de experiencia con OpenSTA. En el Whopper platiqué incluso un poquito de esta situación. Este nuevo compilado que hicieron, ¿lo distribuyeron? Nunca lo distribuimos. Creo que dejamos el Excel en algún momento público, en algún lado, pero nunca llegamos a publicarlo mucho. Pero para algunas aplicaciones era imprescindible tener ese tamaño. Hicimos algunos otros toques menores también que nos facilitaban, pero no me acuerdo en este momento qué eran. No llevaba mucho a publicitarlo mucho, ¿no? en ese momento. Es interesante porque, y perdón si paro mucho ahí, yo tuve la experiencia, ya fue como 2010 cuando yo jugué con OpenSTA, que recuerdo eso, que tenía yo que hacer unas concatenaciones raras para los bodies que se pudieran mandar del tamaño que lo necesitaba. Y me hace sonreír tanto de este mundo tan grande. Este proyecto que estaba yo haciendo en aquel entonces fue en Canadá, y que desde Uruguay se estuvieran cambiando este tipo de herramientas, cosas que a veces lo sientes tan grande, tan especial. Y por un lado, pues el orgullo de estar aquí en persona con quien estaba refactorizando esta herramienta y que, bueno, tenían esta iniciativa, ¿no? De no está hecho, ¿cómo lo rehacemos? ¿Cómo lo reempaquetamos? Y eso se me hace
súper interesante ver esa iniciativa que tenían ustedes, no solo empresarialmente hablando, sino vamos a crearlo, no hay, lo creamos. Y bueno, creo que esa es un poquito la chispa del tema emprendedor, ¿no? Y bueno, esos primeros días de Abstracta, ¿cómo les fue? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué? Bueno, eso el primer día abstracto era de mucho entusiasmo, ¿no? Pensábamos que teníamos como la fórmula de la Coca-Cola ahí para, para hacer ese producto. Al principio también era un producto que iba a estar muy ligado a la plataforma Genexus. Entonces había como un miedo de, bueno, vamos a hacer algo que capaz que después la empresa da una solución para eso y nosotros invertimos un montón de esfuerzo en esto y capaz que la empresa con el potencial que tiene como una empresa grande establecida para desarrollar nos saca esa oportunidad. Y en realidad lo que hicimos fue presentamos el prototipo en un evento Genexus, nos dieron un premio a Producto Innovador y después nos sentamos en la mesa con ellos y dijimos, bueno, vamos a hacer esto y si lo vamos a hacer es de la mano de ustedes, porque es algo que le va a aportar valor a su ecosistema. Y ahí terminamos haciendo un contrato de revenue sharing de compartir ganancias con Genexus y ese contrato sigue vigente hasta hoy. ¿Ah? Y bueno, fue un poco las primeras personas de alguna manera que confiaron y dijeron, bueno, ustedes tienen algo valioso acá, creo en que pueden hacer algo y que nos dio un poco de autoestima como para decir, bueno, realmente podemos empezar a hacer esto, ¿no? Y bueno, ahí se sumó Fabián y empezamos a codificar y a tener nuestro primer presupuesto para poder terminar ese prototipo que teníamos y empezar a venderlo, ¿no? Ellos vieron el beneficio casi de inmediato y supongo no han de haber empezado algo o al menos lo suyo ya estaba más avanzado. Y me parece también muy ameno, me saca sonrisa decir, inmediatamente en mis épocas de consultor o de llevar cuentas era su cuenta tronco que mantiene la empresa y para que sigan de ese tronco floreciendo otros proyectos. Y todavía más me sacó sonrisa, todavía hoy en día sigue y esa relación se mantiene y supongo Genexus feliz de seguir colaborando con ustedes, ¿no? Sí, o sea, la verdad que es una relación a súper largo plazo, ¿no? Ya llevamos 14 años con ellos y bueno, hoy en día Genexus lo adquirió Globant, ¿sí? En este año y a pesar de lo adquirió Globant y seguimos con el contrato con ellos y seguimos impulsando ese esfuerzo que ellos tienen por crecer. En particular, ellos han focalizado mucho en Japón. Es increíble, pero se usa, el país que más consume Genexus es Japón. Hay muchas marcas muy grandes allá que lo usan. Y bueno, nosotros todo el equipo trabaja con el equipo de Japón para ver, justamente entender cómo se hace testing en Japón, qué cosas se hacen para automatizar, qué pruebas automatizan, qué no. Y bueno, hemos ido acompañando las distintas estrategias de ellos. Y hoy en día incluso antes de un producto aparte, cuando nosotros los creamos, tenías el entorno de desarrollo Genexus y aparte te descargaba nuestro entorno de desarrollo. Hoy en día ya viene integrado al entorno de desarrollo Genexus. Y bueno, y eso ha facilitado mucho más la adopción del producto, ¿no? Ya me trabé. Por un lado, me llamó mucho el tema de Japón, no tenía idea. Me da curiosidad, ¿han tenido barreras de lenguaje, de escritura, caracteres? ¿Hay alguna historia interesante? Técnicamente, el producto está en japonés, en chino, en árabe. Y la internacionalización desde el punto de vista del desafío de interfaz gráfica, cuando tuvimos que hacer, digamos, la adaptación, fue todo un desafío. Aparte hay cosas que son de derecha a izquierda. Fue un desafío técnico interesante ahí cuando tuvimos que hacer la adaptación, digamos. Y después culturalmente es súper desafiante, ¿no? Más allá del idioma, que nos entendemos en inglés, después hay un tema cultural y un tema de cómo conciben la ingeniería de software, que si bien hay muchas cosas parecidas a Estados Unidos, hay cosas que son diferentes, que son como más conservadores en algunas cosas, y convencerlos de una idea innovadora lleva un esfuerzo muy grande, tenés que mostrarle, tenés que ir paso a paso, si le cambiás algo en el medio es muy difícil que se adapten a ese cambio. Me acuerdo una vuelta, vinieron de Japón un equipo para acá, para Montevideo, a un evento que se hacía todos los años, y con Fabián, que es mi otro socio también, nos confundimos las tarjetas y yo leí la de Fabián y Fabián leyó la mía. Y después tuvimos toda la hora de la reunión para explicarle que yo era Matías y que él era Fabián, pero ya ese tema nos distorsionó toda la reunión. Así que bueno, hay un tema de poder ser muy claro, de poder comunicarse como muy específico que es complicado. Hay que entrenarse. Wow. Y ese es otro tema que
luego rescato que Abstracta se volvió internacional casi de inmediato, por lo que veo, ¿no? A nivel del producto sí, porque GeneXus se comercializa en 35 países, entonces en cada país que se usaba GeneXus se usaba GXT. Incluso el primer cliente que compró GXT fue en Estados Unidos, ¿sí? No fue en Uruguay. Entonces eso sí nos llevó a trabajar enseguida con clientes de otros lugares. Ahora, nuestra relación era más con GeneXus y con los canales de distribución de GeneXus y a través de ellos con los clientes, pero no operando directamente como nos pasó después con servicios que nos instalamos en Estados Unidos, que abrimos operaciones allá, ¿no? Era más de trabajo de soporte y de capacitación remota de alguna manera, ¿no? De hecho, no, sí. Por un lado, proveer servicios, que su producto llegara mucho más lejos. Ahorita ya mencionas Japón, Estados Unidos, ¿hasta qué otras fronteras han cruzado? Bueno, en Latinoamérica, en prácticamente todos los países. Después en China también se está creciendo mucho. En Medio Oriente también, en Arabia Saudita, en Europa también. Creo que son 35 países hoy en día que lo están usando. Wow, increíble. Bueno, y también de los temas que mencionabas, ¿no? La adopción, los servicios, hasta dónde llegan. Y que yo tengo muy consciente cuando los conocí, Abstracta USA, ¿no? Que tenían allá el branch. ¿Cómo nace esto y cuál fue la experiencia en cuanto a servicios o qué hacían, ¿no? ¿De qué se trataba? Bueno, una de las cosas que nos pasó es que nosotros teníamos un conocimiento muy específico, en particular en performance, por ejemplo, con Federico que trabajábamos. Y si bien teníamos proyectos y teníamos desafíos técnicos acá en Uruguay, no se valoraba tanto esa especialización como encontramos que se valoraba en Estados Unidos. Nosotros veníamos de conocimiento muy específico en servicios y conocimiento muy específico en hacer herramientas para testing, digamos, para automatizar performance o funcional. Y encontramos que en Estados Unidos podían valorar mucho más esa expertise que teníamos. Y de hecho, una de las hipótesis que teníamos cuando fuimos para Estados Unidos es vamos a poder vender servicios de desarrollar herramientas o de adaptar herramientas o open source o herramientas propietarias que no se curan, poder hacer herramientas customizadas. Y bueno, uno de los clientes que tenemos en Estados Unidos desde el 2015, desde que arrancamos prácticamente hasta hoy, es justamente para eso. Contrata para agregar soporte, no sé, a JMeter para hacer testing de mainframe, para hacer testing de IoT, de distintas tecnologías que por ahí JMeter no soporta, y el cliente se como se para arriba de JMeter para poder escalar esa carga. Hacemos eso, desarrollo eso como un ejemplo, pero hay otros clientes que también, una empresa también médica que es un recorder, quieren hacer su recorder para hacer pruebas automatizadas en mobile y en web, y bueno, y que el mismo recorder le da, bueno, ese tipo de desarrollos, que es como un desarrollo de software, pero siempre especializado en el área de calidad, ¿no? Entonces, como ese conocimiento súper específico que por ahí en Uruguay, porque el mercado es muy chiquitito, no llegábamos a tener como una masa crítica relevante. En Estados Unidos encontramos que se valoraba, que se pagaba mejor, digamos, de lo que se pagaba acá y que nos permitía crecer, ¿no? Y por ejemplo, en esa línea que ustedes se especializan en estos desarrollos particulares, protocolos raros, yo tengo muy presente uno que ustedes comenzaron a hacer hace no mucho para video, si mal no recuerdo. Platícanos un poquito de porque lo tengo muy presente y me llamaba mucho la atención. El streaming, digo, bueno, Roger Abelenda, que está por ahí, es el que tiene más conocimiento, pero bueno, la industria del streaming tuvo un boom, ¿sí? Y poder justamente modelar los distintos dispositivos se hace a nivel de protocolo y poder justamente ver que los servidores que tienen que hacer el delivery de todo eso, bueno, hay como diferentes protocolos y diferentes configuraciones que necesitamos simular del lado del cliente para poder tener una carga que sea representativa. Y el soporte que había en open source y JMeter no era robusto, ¿sí? A veces pasa que hay soporte, hay alguna librería que lo soporta, no sé, para HTTP2, por ejemplo, también hemos trabajado, pero por ahí te consume un montón de recursos y es difícil escalarla. Entonces, a veces el trabajo no es de hacer algo nuevo, sino de optimizar lo que hay en la comunidad o de hacer la forma que sea más enterprise ready, de alguna manera, de que realmente pueda escalar y que pueda contemplar todos los escenarios que se necesita para una prueba real, ¿no? Eso no sabía que había sido más optimización que creación desde cero o ir agregando funcionalidades, pero sí era un pain point, un punto de dificultad
donde yo llegué a tener proyectos que era de, ¿puedes probar streaming? No sé si está soportado y a mí en lo personal me impresiona mucho esa actitud de, no está, vamos a irlo sacando porque necesitamos sacar un proyecto y vamos implementándolo. Y esa diferencia con Abstracta drástico de no existe, lo inventamos y entregamos el proyecto. Nosotros no hay herramienta, no sé, y creo que no te lo puedo entregar. O a veces buscar, ¿no? Conecta esto con esto y vamos a entregar el proyecto, los POCs y todo esto. Me parece muy bello, ¿no? Que no existe, lo invento. Y ese creo es como una piedra angular de Abstracta, ¿no? Nos divierte mucho eso, ¿no? O sea, los desafíos técnicos esos son de alguna manera lo que nos motivan mucho. Decir, bueno, esto cómo hacemos para hacer algo chiquito que muestre que se puede y después ir mejorándolo, ¿no? Sí, es no sé, uno de los retos muy grandes en tecnología y testing en QA, importantísimo. Y bueno, esos temas de la diversión, de crear nueva tecnología es divertidísimo, casi adictivo, lo entiendo mucho. ¿Nos podrías platicar, por ejemplo, en temas de performance ahorita con esta modernidad, como dices, los nuevos protocolos, nuevas metodologías, tecnologías, nubes, todo lo que estamos experimentando? ¿Qué son los retos o cosas más interesantes que ves para Abstracta en esos temas de cambios, modernidad y qué hay que adaptar? Una pregunta. Yo creo que hoy te escuchaba en la charla anterior y creo que el tema principal es cómo hacer para democratizar más los temas de performance en todos los equipos, ¿no? Porque en realidad tenemos un montón de herramientas, tenemos un montón de conocimiento de cómo hacer que los sistemas sean performantes, que sean óptimos, pero después vemos muchos sistemas que no son óptimos, que se caen, que no escalan. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar más la disciplina a todos los equipos? ¿Sí? Y que sea más la forma de hacer software y que sea algo más común de alguna manera. Un cierto nivel de performance que de alguna manera le permita al negocio adaptarse a los cambios de carga, soportar eventos que por ahí son un poco anormales. Yo creo que el gran desafío es cómo lo hacemos para subir el nivel de performance de los sistemas de una manera sencilla. Bueno, y ahí tenemos desafío de cómo lo hacemos, digo, con mejores herramientas o más automáticas o con capacitación o de qué manera, o con observabilidad o con qué maneras hacemos para justamente lograr eso, de subir el nivel de la vara de performance en todos los sistemas, ¿no? Impresionante. Me gusta más o menos como lo dijiste, esa de democratización de performance para que todo el mundo en los equipos, en las organizaciones esté un poco más pendiente. Sí. Y creo que fue un tema muy recurrente del Whopper, observabilidad y que todo el mundo tenga acceso a saber qué está pasando, sea notificado. Y bueno, para cerrar, mencionaste hace un momento que ya no estás tan en lo técnico, un poco más, me supongo, lado negocio. Del lado de negocios, servicios y performance, ¿qué retos ves o qué ha sido en qué estás entretenido estos días? Bueno, entretenidos en ver los objetivos con el equipo y los OKR para el año que viene. De los retos que tenemos para performance, creo yo, desde el punto de vista más de negocio, es, en general vienen a buscarnos para performance para eventos puntuales, ¿no? Un Black Friday, una promoción, etcétera. Y ahí en realidad se puede hacer, se puede mejorar, pero ya está mucho, la arquitectura ya está hecha, hay un montón de cosas que ya están hechas. Creo que el principal reto que tenemos es que asuma performance como parte de la creación de software y que en realidad que sea de alguna manera cada vez que se desarrolla un servicio, cada vez que estamos construyendo funcionalidades nuevas, que se incorpore prueba de performance para eso, que queden automatizadas en el pipeline y que quede ese chequeo de manera continua, ¿no? Entonces, el principal desafío de alguna manera de trabajar con nuestros clientes es de que entiendan que performance es algo para trabajar de manera continua, ¿sí? Y no tipo one time cuando tengo un evento crítico, ¿no? Y ha sido también el tema en la conferencia sobre estos proyectos en fase que eran antes las cascadas y el performance. Claro, es súper importante en un evento grande, pero como dices, si llegas a tener que reinventar el hilo negro, como decimos, y ¿por qué no han creado algunas automatizaciones? Nada más jalamos, armamos el escenario, les damos su prueba. Se puede optimizar, debería de ser continuo y hay muchísimas diferencias que
me llama mucho la atención que también estés viendo y experimentando este cambio, ¿no? Y bueno, ahora sí, el ramp down. Últimas palabras, alguna cosa que quisieras compartir con la audiencia. Muy contento de ver toda esta gente de performance acá en nuestra ciudad. Con Federico, cuando arrancamos la carrera, WOPR era un evento que imaginábamos poder participar en algún día. Así que la verdad que una alegría tremenda de tener toda esta gente, de tenerte a ti y a toda la gente que ha venido a discutir estos temas. Así que nada, un momento de mucha felicidad. Excelente. Bueno, ahí lo tienen. Matías está súper contento de lo que acaba de pasar. Como se dijo en el episodio anterior, o ya no sé en qué orden van a salir estas cosas, va a haber más Whoppers, va a seguir muy emocionante esto. Matías, muchas gracias por venir aquí a ser interrogado. Y bueno, sigan sintonizados, seguimos con mucho más contenido y va a estar, no se la van a acabar. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós. Gracias, adiós. Adiós. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós, Leandro. Adiós, Leandro. Bueno, bienvenido.